Las teorías evolutivas son explicaciones científicas que buscan entender cómo y por qué cambian las especies a lo largo del tiempo. Describen procesos que permiten que aparezcan nuevas características, surjan nuevas especies y desaparezcan otras. Analizan cómo influyen factores como la variación genética, el ambiente, la adaptación y la herencia. Entonces podemos decir que son modelos que buscan explicar la transformación y diversidad de los seres vivos a través del tiempo. Como primero de ellas tenemos a la teoría fijista, la cual afirma que todas las especies fueron creadas tal y como existen al día de hoy. No aceptaba que las especies cambiaran con el tiempo y se basaba en una interpretación literal de la Biblia. Esta trataba de explicar el origen de los seres vivos sin considerar la evolución y sostenía que toda forma de vida era inmutable. Entonces no podía explicar los fósiles de especies que ya no existen. También tenemos el darwinismo, propuesto por Charles Darwin y Alfred Wallace, la cual está basada sobre la evolución moderna. Contiene tres ideas centrales: la variabilidad en las poblaciones, la adaptación al ambiente y la selección natural, siendo que sobreviven y se reproducen los mejores adaptados. Trata de explicar por qué algunos rasgos se vuelven más comunes y trata de entender cómo es que actúa el ambiente al elegir características ventajosas. Como ejemplo, las jirafas con un cuello más largo alcanzan el alimento, por lo que éstas sobreviven y se puede heredar este rasgo a sus crías, siendo que las jirafas con el cuello más corto que no logran alcanzar la comida tienden a morir, por lo que ese rasgo se va perdiendo poco a poco. Otra teoría es la catastrofista, propuesta por Charles Bonnet y defendida por George Cuvier. Explica que las especies desaparecían por catástrofes naturales. Tras cada catástrofe, el espacio es ocupado por nuevas especies provenientes de otros lugares. Este intentaba justificar la existencia de fósiles de organismos diferentes a los actuales. Buscaba conciliar los hallazgos científicos con la visión religiosa de la época. Entonces, estas extinciones se debían a inundaciones o desastres bíblicos. El lamarckismo es otra teoría evolutiva, propuesta por Jean-Baptiste Lamarck en 1809. Esta es considerada la primera teoría evolutiva formal, y cuenta con varios postulados, como la adaptación obligada al ambiente, el uso y desuso de órganos, la función crea al órgano y la herencia de caracteres adquiridos, los cuales buscan explicar cómo es que los organismos podrían modificar su cuerpo durante la vida, y así plantear la idea de la transformación de especies. Como ejemplo, es que las jirafas estiraban su cuello, por lo que sus hijos nacieron con cuellos más largos y así poder alcanzar las hojas en las copas de los árboles. Como última teoría evolutiva tenemos al neodarwinismo o teoría sintética, la cual une ciertas ideas de la teoría de Darwin junto con la teoría de Mendel, además de la genética moderna. Trata de explicar la evolución como cambios en frecuencias genéticas. Incorpora mutaciones, recombinación, selección y herencia. Busca resolver cómo se transmiten las variaciones a los descendientes, dando una explicación genética que Darwin no tenía. Por lo que la evolución es el cambio gradual en la frecuencia de los genes de una población. Cada especie es un conjunto de genes mezclados en los procesos de reproducción, por lo que la mutación es la fuente de nuevos genes en las poblaciones, siendo que un individuo contiene diferentes alelos del conjunto de genes de la especie a la que pertenece. Mecanismos evolutivos. Los mecanismos evolutivos son los procesos que permiten que las especies cambien a lo largo del tiempo. Estos mecanismos actúan sobre la variabilidad genética de las poblaciones y determinan qué características se mantienen, cambian o si bien desaparecen de las especies. Para comenzar tenemos a la mutación. La mutación es el cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN de un organismo. De la mayoría de mutaciones ocurren en las células del cuerpo que son reproductivas, conocidas como células somáticas. Únicamente las mutaciones que ocurren en los gametos, que son las células reproductivas, pueden heredarse a las descendencias. Este mecanismo introduce continuamente alelos nuevos a la población. Las mutaciones son entonces la base de todas las variaciones heredables. Los alelos que son creados por mutaciones pueden ser beneficiosos, dañinos o carecer de efectos sobre la aptitud, es decir, neutros. Por último, tenemos a la deriva genética. La deriva genética son los cambios aleatorios en la frecuencia de los genes, especialmente en poblaciones pequeñas. No depende de que un rasgo sea útil o no para la especie. En este se incluyen fenómenos como el defecto fundador, en el cual un grupo pequeño se separa del resto y forma una nueva población, teniendo ya desde origen la secuencia de genes de los primeros, como sus padres fundadores de la nueva población. Sin embargo, en el cuello de botella, se dice que una población se reduce drásticamente por una catástrofe o por el ser humano y pierde variabilidad genética. Es decir, que si ya teníamos bastantes variables genéticas en una gran población y de repente o de manera drástica se reduce su cantidad, esto nos va a generar que tengamos una menor variabilidad genética porque la población es menor. Esto va de la mano una con otra. Epigenética. Características. Estudia cambios hereditarios que no modifican el ADN, solo su expresión. Mecanismos.
Metilación del ADN. Se encarga de apagar y encender genes. Modificación de histonas. ARN no codificante. Las marcas epigenéticas se pueden activar, desactivar o modificar con el ambiente. Funciones. Regula las expresiones de genes, explica diferencias entre individuos con el mismo ADN, comprende enfermedades ligadas a expresión incorrectas de genes. Ejemplo, el cáncer. Patrones anormales de metilación que apagan genes que deberían proteger la célula.